15 años ya estaba tomando alcohol terriblemente, ya estaba caminando por la calle, deambulando sin sentido, odiaba a Dios por las realidades familiares que tenía. Yo tuve problemas con papá a los 16, 17, en los que nos tomábamos a los puños. Yo le dije a Dios, vea, si tú no me das una respuesta, si tú no me ayudas de veras, me mato. Dice la palabra del Señor en Hechos 16:31. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Hola mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a una edición más de Vidas que dan fruto. Hoy les traigo un testimonio que a mí personalmente me agrada. Está conmigo Rafael Castro. Rafita, bienvenido a mi programa Vidas que dan fruto. Padre, muchas gracias, qué bueno estar aquí, compartir la fe, compartir la vida contigo y con toda la gente que nos ve, Padre. Gracias, Rafita, pues muchas personas se estarán preguntando, bueno, ¿quién es Rafael Castro? Así que estoy en la obligación de hacerle la pregunta. ¿Quién era Rafael Castro antes de conocer al Señor? Bueno, Padre, yo soy el quinto hijo de una familia de 10, el más inteligente, por supuesto. Nací en Trinidad, en un pueblo de Casanare, de los Llanos Orientales. Mi madre de Cundinamarca, criada en los llanos, mi padre hijo de llanera con alemán. De ahí ellos pues tienen una familia y somos 10 hermanos, ¿sí? Yo viví una circunstancia de violencia intrafamiliar bastante fuerte en casa. Mi padre ya es muerto hace 15 años. Pero mi infancia y mi adolescencia la viví en circunstancias de violencia psicológica, de violencia física en casa, en una familia llanera, siempre unidos, pero con la triste realidad de ser afectado psicológicamente, de ser afectado anímicamente, de ser un niño y un adolescente afectado por la violencia, por el alcohol de mi papá, por la violencia de mi papá contra mamá, y por supuesto la violencia que se ejerció contra nosotros como pequeños. Nací allí, fui creciendo allí con todas las problemáticas que se generan en un niño y en un adolescente producto de esta violencia intrafamiliar. Después nos vinimos para Yopal, Casanare, que es la capital del departamento de Casanare. Y allí con todas las problemáticas recibidas desde niño, pues se vieron reflejadas en la adolescencia. En la adolescencia, 15 años ya estaba tomando alcohol terriblemente, ya estaba caminando por la calle, deambulando sin sentido, y más o menos 15 años larguitos hasta los 19, 20 años, tuve una mentalidad suicida terrible. Es decir, yo tuve por lo menos cuatro intentos de suicidio severos, en los que pues no encontraba sentido, odiaba a Dios por las realidades familiares que tenía, odiaba a papá porque yo siempre estuve de niño en esos momentos de violencia tan fuertes y de arrebatos de papá por el alcohol y la violencia que ejercía sobre nosotros y sobre mamá. Yo siempre le he prometido que iba a defender a mamá en algún momento y que esa defensa iba a ser fuerte, ¿no? Y eso pasó. Yo tuve problemas con papá a los 16, 17, en los que nos tomábamos a los puños, ¿no? Nos íbamos a los puños con papá. Claro, ya usted se sentía claro, y además, hombre formado. Y además como a los 13, 14 años entré a practicar karate, ¿no? Y ya a los 17 tenía fuerza de karateca para defender a mi mamá y ese tipo de cosas. Pero eso genera un trauma terrible, genera un sentimiento de culpa, genera un sentimiento de desgracia y de sentirse una basura, y eso fue lo que me llevó a mí a querer tirarme la vida muchas veces, a meterme en vicios, a meterme en alcohol, a prostituirme por allí, a tener amigos vagos por este lado. Circunstancias duras. De hecho la última circunstancia de quererme morir, yo le decía a Dios, si tú existes de verdad, pues haz algo conmigo, sálvame, porque definitivamente toda la precariedad que yo vivía, emocional, mental, el sinsentido de vida, el no construir la vida de verdad, me tenía de verdad con ganas de morirme auténticas, ¿no? Y esa conciencia de Dios que usted tenía en medio de tanto problema, ¿quién se la entregó, quién se la comunicó? Pues yo
yo tuve un trauma fuerte, primero con el concepto de familia. Entonces la familia, que era pues mi refugio y que era mi escuela y que era por supuesto el lugar donde se debía proteger a este niño, se debía educar, se debía enseñar el amor, pues no se dio. Mi mamá, por supuesto católica, de misa, de darnos los sacramentos, pero no con un compromiso de familia católica y con un proceso de crecimiento, de formación. Sin embargo, los católicos, pero yo creo que eso vino de como a los más o menos como de los 6 años, yo me refugié en la iglesia. Y en la iglesia pasaron cosas muy severas, de violencia, de abuso, de lastimar a un niño. Entonces yo perdí todo buen concepto de familia y de iglesia. O sea, en mi adolescencia yo detestaba una novia que me decía casémonos o pensaba en cosas muy serias, yo huía, era agresivo, ¿no? Por esa circunstancia de infancia, por ese dolor y por esa tristeza de haberme sentido ultrajado, vulnerado, lastimado dentro del contexto de familia y por supuesto dentro del contexto de iglesia. En algún momento, cuando ya caminábamos casi en la adultez, ¿no? Y de alguna manera el karate me había hecho como un poquito fuerte, me había dado como una disciplina, ¿no? 17 años tenía. 17, 18, pero aún seguía de parrandero, de mujeriego y todo lo que tocaba lo volvía añicos, ¿no? Un ser humano roto, pues eso es lo que produce, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto el odio contra papá y el odio contra mamá. De niño me quise volar muchas veces de la casa, como lo hicieron mis hermanos mayores. Esa carga de odio contra papá me hizo una persona muy agresiva, me hizo una persona que odiaba a todo el mundo, rival de todo el mundo, rival de mis hermanos, tal cual, roto, un ser humano roto completamente en sus afectos, un ser humano roto en sus pensamientos, en sus objetivos, en sus anhelos. Es decir, no había una vida con sentido, había una vida totalmente confundida, oscura, sin propósitos, y eso llevó pues a que mis momentos de desdicha y querer morirme pues fueran tan agudos. Bueno, Rafa, y en medio de toda esa oscuridad, de toda esa realidad, ¿en qué momento se aparece a Jesús? ¿Cómo conoce Rafael Castro a nuestro Señor Jesucristo? Pues ve, Padre, yo creo que Dios escribe recto en renglones torcidos, y creo que Dios hace nuevas todas las cosas, y eso es lo que Dios ha hecho en mí. Yo me ennovié con una muchacha que se llama Carlina Mongua, Carla, quien ahora es mi esposa. Me ennovié con ella muy católica, pero también con una vida rota, una historia herida, y no seríamos muchos. Sin embargo, teníamos muchas expectativas de querernos casar, y pues ella, ¿no? Más que yo no quería casarme, yo no quería, y todo concepto de iglesia era terrible. Yo me dormía en el momento de piedad, me dormía y ya me iba. Y bueno, Carla, mi novia, sí quería como seguir adelante con su vida espiritual católica, y me decía: usted me va a llevar al infierno, usted ni se casa conmigo, ni me puedo confesar, ni puedo comulgar, ni usted me va a llevar al infierno. Y eso a mí se me quedó muy marcado, ¿no? Yo le decía, pues entonces sepárese de mí y ya, listo, chao, no es problema. Sin embargo, nos dimos cuenta un día que estábamos embarazados, y ya un hijo pesa mucho la cosa, ¿no? Pesa mucho. Ella me dijo: yo quiero hacer mi confirmación, y yo le dije: pues hazla, pero igual no podía hacer sino el curso, porque si no estaba casado no podía confirmar, o a menos que nos comprometiéramos. Nos invitaron a un grupo. Bueno, ella hizo el curso presacramental para la confirmación, y yo continuamente la iba a llevar, y la traía y la recogía en mi moto, y la llevaba y la traía, como buen novio, cuidando a su novia, enamorado. Y en esas circunstancias a mí me gustaba mucho la música. Ya había hecho algunos cursos en la Casa de la Cultura, y de hecho en algunas oportunidades anteriores nos habían invitado a una comunidad de oración de la Renovación Carismática Católica, y nosotros habíamos ido, pero como les decía antes, 5 minutos y yo paniqueado me iba. Eso no es para mí, y levantar las manos y reír y abrazar
Y esas cosas no eran para mí, eso era de otro mundo ya. Sí, sí, yo estaba muy herido, muy resentido. Y un día cuando la fui a recoger a ella, había un muchacho que yo había visto ya en el grupo de oración y me dijo, oye Rafa, pero antes, padre, ocurrió algo, antes de esa invitación. Estaba esperando yo en el parque al frente de la catedral y yo esa noche tenía una depresión terrible y yo había tomado una resolución esa noche. Yo le dije a Dios, vea, si tú no me das una respuesta, si tú no me ayudas de veras, yo me mato. O sea, en esa conversación... Un ultimátum ya. Sí, un ultimátum. Eso fue lo que yo le hice a Dios esa noche. Estaba yo en el parque viendo las estrellas y resentido con todo y sin sentido y fracasado, me sentía basura y yo hice esa resolución definitiva y yo de veras la sentía como una convicción ya. O sea, ya no voy a hacer pruebitas, ya es verdad. Ya, ¿pasa algo en mi vida? Sí, o me mato. Porque era la constante que yo también escuchaba a papá, ¿no? Te voy a matar, le decía a mi mamá, los voy a matar, y nosotros corra y nos escondíamos, la muerte rondaba siempre, y para mí era una supuesta salida. Pasaron 15 minutos, padre, y salió mi novia, y yo me acerqué a recogerla, y salió una persona que es el encargado del Ministerio de Música de ese grupo de oración, y me quedó mirando como si lo hubiera mandado Dios. Jesús Alberto Silva, mi padrino de matrimonio posteriormente, y me dice, oiga Rafa, ¿y qué haces? Y yo, no, bien, dijo Rafa, ¿es cierto que tú tocas guitarra? Pero una vaina extraordinaria. Y yo le dije, pues sí, sí, algo. Y luego me dice, ¿por qué no vas y traes la guitarra y vienes al ensayo? Y yo, pero fue inconsciente, se me llenó la mente y el corazón de ánimo, y yo esperé que saliera mi esposa, se montó en la moto, fui y le dije a mi novia, le dije, yo como que voy a ir. Tomé mi guitarra, por allá la desempolvé y me fui. Y esa noche ellos me acogieron como nunca nadie me había acogido. Me recibieron, mira, él es Rafa o Rafael, me decían, y él viene a ver el ensayo y viene a compartir con nosotros. Esa noche oraron por mí, fue una cosa extraordinaria ellos y yo, vea, yo creo que yo empecé a tomar conciencia de la resolución esa que había hecho en el parque cuando pasaron ya varias semanas. Es decir, yo no me había acordado que me había sentenciado a muerte, ¿no? Yo mismo. Sí, claro. Y pasó eso, me empalagué tanto con la guitarra y me empalagué tanto con lo que ocurría en los ensayos que a mí se me olvidó. Lo siguiente fue que ellos me dijeron, no, Rafa, participa con nosotros, no te vayas del ministerio en las asambleas y vienes y te estás con nosotros y aunque no te enchufemos la guitarra, tú estás ahí y yo ahí como un espejito mirando, pero embolatado por el Señor, de verdad, o sea, tocado por el Señor, envuelto, que no me dejaba acordarme de mi resolución. Y ocurrió que me invitaron después como al mes, ya un retiro que tenía, un retiro de un seminario bien el Espíritu, un retiro de querigma, y en esa noche de retiro de querigma, bueno, fue tanto el amor que a mí se me olvidó todo. Y recuerdo que en esa noche de retiro ocurrió algo en mí. Yo tuve un sueño, y el sueño fue, yo le tenía miedo a algo de niño, y era el río crecido, el Pauto crecido que llevaba ganado, ahogado, palos, llevaba mucha fuerza y mucho miedo. Y abajo de Trinidad había un remolino que decía que ese remolino se absorbía todo, se tragaba, y habían cocodrilos. Entonces yo me imaginaba, pues esa noche del retiro que me invitaron en una finca, yo tuve un sueño, y el sueño era que yo iba en una lancha, en una curiara, en una canoa, y en la canoa iban todos mis familiares, mi papá, mi mamá, yo veía a mi papá dormido, yo tengo muy claro la imagen del sueño, y veía a mi mamá y veía a mis hermanos, a todos los veía, y el único que estaba despierto era yo. Era consciente de que íbamos siendo arrastrados por un río y que nos íbamos a hundir y que nos íbamos a ahogar todos, y el único despierto era yo. Es decir, como que había cierta responsabilidad consciente sobre mí porque tenía que hacer algo, y no llevábamos ni remos ni nada. Es decir, había una inminente tragedia. Y recuerdo que la siguiente escena del sueño fue que alguien tiró una cuerda,
y cayó sobre la curiara, y la voz que decía era, toma la cuerda, toma la cuerda. Y yo recuerdo que pensé, esa es la única salida. Creo que tomé la cuerda en el sueño, y la siguiente escena del sueño fue que mi papá, mis hermanos y todos estaban desembarcando a la orilla en tierra firme, ¿no? Y al otro día, ya cuando empezó de nuevo el retiro, me dieron una promesa. Me dijeron, Rafa, la promesa para ti es esta, y es Hechos 16:31, el texto que acabas de leer. Si crees tú en el Señor Jesucristo, si lo aceptas, si lo proclamas como tu Señor, como tu Dios, te salvarás tú y toda tu familia. Eso fue extraordinario, porque se conectó el sueño y se conectó el texto bíblico. Eso fue un quebrantamiento tenaz, o sea, eso fue un rompimiento en el amor ese día del retiro, tremendo, tremendo. Ese día yo hice la resolución de aceptar a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Ese día dije, yo de aquí en adelante hago lo que sea, pero yo de aquí no me muevo, yo me mantengo. Recuerdo que lo siguiente fue empezar a tener una academia de karate. Tenía como 60 alumnos, estudiantes. Vendí todo eso, transcurrieron los días, tenía un taller, una empresa de aluminio, de vidrio, tenía mis máquinas, y ya mi novia estaba con intenciones de juntarse conmigo y de casarnos y ese tipo de cosas. Y vendí absolutamente todo, o sea, en el transcurso de un mes dejé absolutamente todo, y le dije yo a Dios, aquí estoy, y a ver si es verdad que tú me quieres realmente para ti, ¿no? Como me dijeron en el retiro. Se dio eso de manera extraordinaria. A los 3-4 meses nos estábamos casando con Carla, mi novia. Bendijo Dios nuestro hogar. A los 6 meses el equipo de pastoral de jóvenes de la diócesis de Yopal me llama para que trabaje con ellos directamente en el equipo diocesano. Al año viene a partir de ahí estaba yo tan apasionado, tan apasionado, padre. Yo comía rosario tarde, mañana, noche, hacía de todo, iba a 3 misas, hacía de todo. Y al año ya habíamos ido con el padre encargado de la pastoral juvenil de la diócesis a varios encuentros. Y en uno de esos encuentros se habló de la Jornada Mundial de la Juventud de San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en Roma. Y todos dijeron, sí, nos vamos. Y yo no sabía nada. Y resulta que la Conferencia Episcopal Colombiana recibió 7 cupos para ir un mes a Italia al jubileo en el año 2000. Pues la diócesis de Yopal se ganó un cupo. Y recuerdo que el obispo se juntó con sus asesores y decidieron que era yo no sabía. Y yo con mi esposa ya estábamos en el rollo, pues yo feliz de reconstruir todo y esa promesa que me habían dado. Y me llama el obispo, Rafael, ¿y cómo estás? Me decía Monseñor Olavio López Duque, de feliz memoria. ¿Y cómo estás? Ya yo había estado trabajando, me había encargado que hiciera convivencias, que hiciera trabajo en los colegios, que me dedicara a la pastoral juvenil. Me dice, Rafa, te hemos elegido para que vayas tú a una experiencia. Pues fue una vaina. Yo no la creía, yo como había sido tan dañado y tan vulnerado de niño, yo no creía que me merecía absolutamente nada. Y pues se llegó el día, llegó el jubileo, estuvimos un mes. Y yo quiero destacar algo muy lindo que ocurrió, porque ya me había dicho el Señor, eres tú y toda tu familia la salvación. Y de hecho yo había pensado en que mi familia, es decir, mi esposa, yo iba a construir un concepto de familia totalmente distinto. Yo ya había hecho esa resolución. Mi papá jodió a mi mamá, mi papá afectó a mi mamá, nos arrebató la felicidad a nosotros. Mi mamá sufrió terriblemente y todos sufrimos, pero yo voy a construir en Dios una familia distinta. Y ya mi esposa estaba súper alegre porque ya nos habíamos casado, la niña ya venía, una nenita extraordinaria que acababa de nacer, y bueno, un concepto de familia. Ya me había reconciliado el Señor con la familia, con el anhelo de familia, y la resolución era, yo voy a construir una familia en Dios, no como mi papá, claro. no como esa familia. Y por supuesto el Señor ya tenía previsto reconciliarme con mi papá y con toda mi familia. Lo que ocurrió, recuerdo bien que lo que ocurrió en el Vaticano, yo estuve un mes en varios lugares,
de Italia, pero la semana que más me impactó a mí, que me sanó todo odio y todo resentimiento con la iglesia, fue cuando llegamos a Roma a la Jornada Mundial, 8 días en San Giovanni de Letrán, en la Catedral del Papa, ¿no? Ahí en Roma. Sí, Basílica. Sí, así es. Ahí nos quedamos, ahí acampamos y yo recuerdo que ya había pasado por todas las puertas santas, me faltaba, bueno, Santa María, Juan Pablo y San Juan de Letrán ya habíamos pasado. Y el último era la Plaza de San Pedro. Y yo recuerdo que íbamos en fila todos, íbamos un sacerdote y 6 jóvenes. Y yo me acuerdo, y eso iba una caminata finita, es decir, continua. Yo recuerdo que cuando yo pasé la puerta, yo me caí, es decir, me derrumbé, me fui al piso arrodillado para disimular y después me fui al piso y ya los compañeros me vieron y yo lloraba como un peladito. Se me vino absolutamente toda la vida, los momentos de tristeza, la muerte de una hermana, los golpes de papá, es decir, absolutamente todo se me vino y todo lo descargué en la entrada de la Plaza de San Pedro en la catedral. Fue una cosa, yo creo que yo no me di cuenta, pero yo mojé el lugar de lágrimas tan fuerte. En esa época, a mano derecha, estaba puesta la piedad, la Virgen con Jesús. ¿O sí, estaba, claro. Realmente, ¿no? Claro, y fue cerquita, padre, porque nosotros al entrar estaba al lado derecho y yo básicamente me caí al frente, ¿no? O sea, fue una cosa extrema, padre, una conmoción extraordinaria y yo siento que ahí después todo lo que ocurrió, el cariño de los obispos que nos recibían, de las monjitas que nos recibían. Yo siempre he sido un consentido de las monjitas. Yo creo que esa es una de las formas de amarme Dios a través de la iglesia, ¿no? Y bueno, eso fue una cosa extraordinaria y después me devolví y definitivamente me consagré. Yo cuando llegué de Roma, de esa experiencia, el obispo me dijo, conságrate, yo te quiero ayudar. Y recuerdo que empecé a estudiar, que no había terminado ni mi bachillerato. Empecé a estudiar, empecé a validar, empecé a organizar mi vida, empecé a soñar en Dios, empecé a hacer música en serio, a componer una canción, a querer ser un ministro de Dios desde mi condición de laico y desde mi condición de esposo y de papá. Después vino el niño, Juan Santiago se llama el niño, y bueno, se constituyó ya un concepto de familia y empecé a formarme, hice una licenciatura en ética y religión que me la auspició un sacerdote y el obispo. Amén. O sea, fue una vaina, o sea, fue un te amo, hijo, en la iglesia, fue una cosa extraordinaria. Y bueno, pues hasta ahí fue como el proceso de restauración, ¿no?, que Dios hizo, y por supuesto en el camino, en la formación, en todo lo que ha ocurrido, porque desde que inicié hace 18 años no he parado, en serio no he parado he tenido facetas, me he metido en política, porque hubo un momento en el que necesitaba un segundo nivel y era antes de venir para Bogotá. Y me metí en política 4 años, que fueron los peores años de mi vida. Concejal, ¿no? Concejal de Yopal, sí, los peores años de mi vida. Primero porque hacer campaña uy, Dios mío, eso es una vaina terrible, Desgastadora. Es un desgaste terrible. Y yo después en el ejercicio ya del servicio público dije, no, definitivamente esto es para la gente que se prepara para este tema, para la gente que, por supuesto, los laicos, estamos llamados a la política, pero necesitamos nosotros vincularnos, pero gente que se capacite. Yo definitivamente dije, no, lo mío es la evangelización, lo mío es la música, lo mío es la educación, y en eso me he venido especializando. Empecé una licenciatura por regalo de Dios de música en la pedagógica aquí en Bogotá, y bueno, saqué mis licenciaturas, y bueno, ya el Señor después le dio un giro a mi vida hace 5 años larguitos en Bogotá. Pues qué bendición, Rafita, poder escuchar tu testimonio, qué testimonio tan impactante de conversión. Y esto nos da pie, Rafita, para hacerle la tercera pregunta del programa. ¿Cómo le sirve Rafael Castro al Señor Jesús? Padre, mira, yo tengo claro 3 cosas, y son como las líneas misionales que tengo. Una, que tiene que ver con el tema de producción,
Sí. Y cuando hablo de producción hablo de escribir, hablo de componer canciones, hablo de producir canciones, hablo de usar los medios tecnológicos, de usar las redes, de usar absolutamente todo lo que nos ha puesto Dios en las manos para animar la fe y la vida de la gente. Desde el comienzo yo me sentí incapacitado para escribir, para componer canciones, pero ya después fue el Señor restaurando mi vida, mis creencias, mis afectividades, fue poniendo propósitos con criterios firmes y con convicciones, y por supuesto eso ha sido un creciendo, ¿no? O sea, ha sido un crecimiento continuo, y ahora yo me dedico básicamente a producir canciones, a escribir muchísimo por las redes, a escribir para mí, estoy escribiendo un libro sobre mi restauración, estoy escribiendo un libro sobre la espiritualidad, porque pues me he formado en ciencias religiosas y éticas, me he formado en desarrollo humano integral, y la gente necesita elementos prácticos para desarrollar sus cotidianidades. Es decir, en la espiritualidad la gente necesita elementos pedagógicos, herramientas prácticas para resolver cada una de las situaciones y para crecer espiritualmente. Y yo me he dedicado básicamente a eso, a producir pedagogía y a producir, seguramente en algún momento se va a reventar toda esta bendición que hemos ido sembrando, escribiendo canciones. Tengo muchas canciones que no he todavía producido, es decir, no he pasado pues a producción, y las tengo ahí. Espero pues ahora pronto, siguiendo sus benditos pasos en mi canal, promoverlas así, vírgenes, sin filtro como están, pero luego producirlas ya profesionalmente. Eso es lo primero. Para mí las redes, para mí los medios tecnológicos, para mí la televisión, para mí los medios de comunicación son, creo, una herramienta fundamental en la evangelización. Pero yo le llamo la iglesia digital. Tal cual, que hoy en día es campo muy de acción necesaria. extraordinario. Al comienzo me estresaba, ahora estoy escribiendo todos los días una reflexión de una idea central, o mejor, de un hilo conductor y 3 ideas fundamentales, y las comparto casi con 1500 personas en WhatsApp y siempre y en Facebook, y estoy siempre produciendo. Eso es lo primero, y me encanta haberme encontrado de nuevo con usted, porque creo que usted le da un respiro nuevo, y bueno, creo que esa influencia va a ser poderosa. Padre, muchas gracias. Amén, Rafa. Y lo segundo es que en mi camino de formación profesional me he centrado mucho en el desarrollo humano integral. Yo creo en lo querigmático desde lo antropológico, y creo en lo discipular desde lo comunitario, y creo en lo apostólico desde lo ministerial eclesial, ¿no? Entonces, estoy desarrollando básicamente mi profesión como educador, como pedagogo, como educador experiencial, desde un concepto de orientamos vida. Eso es lo que estoy yo haciendo. Entonces estoy dedicado a trabajar en colegios, en universidades, en empresas, por supuesto, donde me invitan. Tengo pues una agenda de servicios, por así decirlo, y de esa agenda de servicios educativos es que me sostengo y sostengo a mi familia, ¿no? Y pues puedo producir cosas y puedo invertir en esto. Rafita, pero yo también pondría como una tercera pata en ese trípode, que es la misión itinerante. Ahí está. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la educación, el servicio educativo. Y lo tercero es el apostolado. Entonces, el apostolado, yo lo veo así, como la posibilidad de animar los procesos en distintas diócesis, en distintos lugares de la iglesia. He tenido la dicha de estar por lo menos 3 años continuos en la arquidiócesis de Washington, en Estados Unidos, con la renovación carismática, y han sido 2 años o 3 años muy para mi ministerio como apóstol, como siervo, como discípulo. Han sido 3 años de mucho aprendizaje, pero también nadie aprende más que cuando enseña, porque el Señor fluye su inspiración en uno y uno va aprendiendo al lado del enfermo como el alentado. Yo tenía un profesor que decía, cuando uno empieza a enseñar, enseña lo que no sabe. Después uno enseña lo que sabe, y al final enseña lo que sirve. Tal cual, sí, así es. Y bueno, el apostolado creo que para mí es, ojalá me pudiera dedicar solo a lo apostólico y a la producción, por supuesto,
a predicar por el mundo y a desarrollar escuelas. A mí me gusta mucho el concepto de procesos, de escuela, de darle la herramienta completa a la gente. El padre Filoñolo tiene una palabra muy bonita que dice que la verdadera virtud y la misión heroica de un evangelizador es conducir al discípulo hasta la verdad entera y completa, ¿no? De principio a fin, de la A a la Z, los procesos, porque a veces uno anima a la gente y la gente se conmociona y se alegra, pero no se le da herramienta. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, y cuando me pase esta emocionalidad, ¿qué sigue? Entonces, sí, claro. La intención es poderles dar a la gente herramientas completas para su caminar en Jesucristo y para su caminar en el crecimiento en la fe y, por supuesto, hasta llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Hombre maduro. Y bueno, esas tres líneas son en las que me desempeño. Ahora estoy desarrollando, ayudando en los procesos con la Unión Agustiniana, en la oficina de pastoral, de espiritualidad de la Unión Agustiniana. Y bueno, siempre atento a las invitaciones. Acabamos después de vivir un Pentecostés extraordinario en los que pude también hacer 2 conferencias de Pentecostés, hacer un Pentecostés para parejas. Bueno, creo que eso es empalagoso. Sí, eso es hermoso. Sin embargo, pues yo como tengo familia, tengo casa, tengo que estar con los pies ahí en mi hogar, en mi casa, que es mi primer campo de misión, producir desde ahí, ¿no? Y servir en lo educativo desde ahí y desde ahí poder misionar. Por eso no me voy todo el año a misión, porque hay que estar ahí en casa. Qué bueno, Rafita, poder escuchar su testimonio. Bueno, Rafa, hay muchas personas que lo están viendo a lo largo y ancho del mundo. Quisieran saber cómo contactarse con usted, cómo poder invitarlo y qué tienen que hacer para eso. Bueno, Rafita, pues qué bendición escucharlo. Gracias por aceptarme esa invitación a su programa Vidas que dan fruto, muy edificante en su vida, y yo sé que va a servir a muchas personas. Padre, a ti muchas gracias. Gracias por la invitación y qué bueno volvernos a conectar. Y bueno, a todos muchas gracias, Dios les bendiga y que el Señor les siga animando la fe, la vida y que no se vayan a echar para atrás nunca. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Y hemos llegado al final de este programa. Recuerden siempre, suscríbanse a mi canal. Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos vemos en una próxima edición de Vidas que dan fruto.